la organización y en la sistematización de los procesos para hacer la práctica más eficiente y segura. Inició su carrera docente en cirugía como jefe de clínica y asistente de Navarro, y al mismo tiempo en anatomía patológica, llegando a ser profesor agregado. Más tarde fue profesor agregado de clínica quirúrgica. Fue primero profesor de patología quirúrgica y luego, como su maestro, catedrático de clínica quirúrgica, volcando su influencia en muchas generaciones de nuestros más destacados cirujanos distribuidos por toda la geografía nacional. Su influjo como gran organizador se hizo sentir en nuestro medio y marcó una época, haciendo de su clínica un modelo. Sus historias clínicas fueron minuciosas y abarcativas, no solo del desarrollo, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sino de la evolución, incluso hasta la investigación de las causas de muerte, cuando ello sucedía. Él señaló un camino que pronto trató de imitarse por los demás servicios, expandiéndose su espíritu entre médicos de las más diversas disciplinas, incluyendo directores de hospitales y hasta instituciones. El Hospital de Clínicas y el CASMU tomaron el modelo de las historias clínicas de Larguero como su norma. Jerarquizó al hospital público, haciendo de su servicio en el Hospital Pasteur un modelo de organización eficiente, a la vez que profundamente humano. Su filantropía brindó todos los recursos que el presupuesto del Estado, siempre esquivo, le retaseaba. Donó no solo su sueldo de profesor, sino que aportó ropa para las camas, calefones para los baños, instrumental quirúrgico siempre actualizado, sueldo para colaboradores, medicamentos y revistas. Todo lo que era necesario para el bienestar del paciente menos favorecido social y económicamente, y así coadyuvar a su más pronta recuperación. Cuando sus medios se lo permitieron, junto a José Luis Vado y Domingo Vázquez Rolfi, los iniciadores de la moderna ortopedia y traumatología, formados en el Instituto Ortopédico Risoli de Bolonia, fundaron el Instituto Quirúrgico Traumatológico. Fíjense, no le llamaron sanatorio, le llamaron instituto. Luego denominado Sanatorio Larguero, el actual Sanatorio Juan Pablo II del Círculo Católico de Obreros. Una construcción moderna y dotada de los más avanzados equipos humanos y materiales para brindar una atención privada de excelencia. Pero allí fueron a atenderse los pacientes hospitalarios cuando la entidad de su patología lo requería, como un gesto más de filantropía que practicaron sus fundadores. La cirugía de avanzada que practicó Larguero no conoció límites, incursionó en la cirugía abdominal y torácica, en la neurocirugía y la cirugía cardíaca y vascular. Sus aportes al tratamiento de la equinococosis en los más diversos territorios es una de las obras cumbres de su producción. Un adelantado en el cuidado de la infección nosocomial, bregando por una asepsia rigurosa para todas las maniobras. Fue un ardoroso investigador en el campo de la fisiología y la cirugía experimental. La bibliografía que produjo en más de 30 años de intensa labor da cuenta de la riqueza de su legado científico. La organización de los servicios necesaria para alcanzar buenos resultados quirúrgicos fue fruto de la iniciativa y tenacidad de Larguero, que logró grandes avances en la anestesiología y reanimación, en el cuidado posoperatorio de los pacientes, clave para el éxito de las más depuradas técnicas, en la investigación a través de la autopsia sistemática de los pacientes fallecidos para conocer las causas de los fracasos o de hechos inesperados, poniendo y exponiendo la responsabilidad del médico ante los intereses superiores del paciente. El desarrollo de la donación altruista de sangre y la organización del primer banco de sangre y plasma, que llevó su nombre, fueron algunas de las innovaciones que permitieron a la cirugía del Uruguay avanzar al nivel de los mejores centros del mundo. La organización de los servicios de emergencia y la aplicación de pautas para atención de desastres fueron otros de sus aportes. Pedro Larguero marcó una época, sembró conocimientos y sobre todo dejó una impronta de humanismo en todo cuanto hizo, poniendo por delante los derechos y el bienestar del paciente y la obligación de dar en todo momento lo mejor de su tiempo y energía para cuidar a quien confiaba en él o le tocaba atender. Fue pionero en la seguridad del paciente y en la defensa de los derechos de los pacientes, a pura conciencia, sin que ninguna ley lo dispusiera. Fue un gran cirujano de urgencia, como cirujano de Viró, que fue una modalidad de cirujano senior de Retén,
en aquella época en auto con chofer, dispuesto por el Ministerio de Salud Pública para atender los casos de mayor complejidad en las emergencias de los hospitales públicos de Montevideo. En ello destacó Larguero por el minucioso cumplimiento del deber, la consagración a la atención de sus pacientes, a la relación con el mayor nivel ético con sus colegas y su constante preocupación por seguir la evolución de los operados con contravisitas a las horas más insólitas. Pero también le permitió esa posición ocuparse del tratamiento de los desastres, de lo que dio sobradas muestras en varios eventos catastróficos, tanto en el país como en el exterior, encabezando junto a José Luis Vado misiones de socorro al terremoto de San Juan en el año 44 y otros. Fue Fellow del American College of Surgeons, uno de sus gobernadores y editor consultante de Surgery, Gynecology and Obstetrics. Muchos de sus discípulos culminaron siendo grandes profesores y aún iniciadores de cátedras nuevas, como el Chumbo Ríos y la Emergencia. Pedro Benedek, Jorge Pradines, Guaymirán Ríos Bruno, Félix Vázquez Barini, que era médico y contador, y Walter Venturino, publicaron en el año 2000 un libro titulado Pedro Larguero, Cirugía y Pasión, que cada cirujano de nuestra tierra debería leer al inicio de su formación para tener una referencia de lo que fue la gran transformación que Larguero aportó a la medicina uruguaya. Luego de su muerte, Juan Carlos del Campo, que fue, además de su amigo, su médico tratante, fue otro gran maestro de cirujanos y dijo de Larguero que fue uno de los más grandes profesores de clínica quirúrgica de todos los tiempos. Y agregó, si se hace la historia de la cirugía de nuestro tiempo, el máximo lugar le corresponderá a él, que sin el abrigo de la fe religiosa, sin el consuelo filosófico, sin acogerse a un descanso lógico y egoísta, hizo de su obra quirúrgica el fin de su existencia, pasara lo que pasara, y trabajando, combatiendo, proyectando, quemó hasta el final su vida. Y Pablo Purriel, un gran maestro de clínica médica que también fue un gran amigo de Larguero, escribió páginas memorables destacando que de él puede decirse que no solo fue un gran cirujano, sino uno de nuestros primeros internistas, dominador de la técnica quirúrgica, y por eso fijó su atención, antes que nadie, en los grandes problemas patológicos que puede corregir la cirugía, en los procesos generales de orden metabólico que es necesario vigilar en el enfermo quirúrgico, en el trauma psíquico que la terapéutica quirúrgica puede ocasionar. Decía Purriel, ocupará un lugar de pionero entre los que tuvieron a su cargo la pesada tarea de preparar el campo para la actuación fácil y eficaz de las nuevas generaciones. Él partió de la nada para forjar lo que vendrá. Y agregó, los intereses materiales jamás lo atrajeron, y solía decir, la riqueza se lleva en el corazón y en el cerebro, porque, como lo afirmó el mismo Purriel, su viejo compañero de la emergencia del Hospital Maciel, el médico tiene el privilegio de que se le confíe el cuidado de lo trascendente. Necesita una exquisita sensibilidad que lo lleve a sentir el problema a resolver como algo suyo. Una generosidad sin límites que le permita volcar sobre el enfermo toda la ayuda material y espiritual a su alcance. Todo esto lo tenía Larguero como nadie. El premio que hoy se otorga lleva el nombre de Pedro Larguero y Ernesto Benedek Brown. El señor Ernesto Benedek, cuya familia dota el premio más importante que se otorga en nuestro país, fue paciente de Larguero y su hijo, el profesor Pedro Benedek, destacado neurocirujano, fue discípulo y admirador del maestro. Y en memoria de ambos es que se otorga hoy este premio. Y se elige esta fecha por ser el aniversario de la muerte del maestro, que dejó este mundo a los 62 años el 14 de julio de 1963. Que nos acompañe por siempre su ejemplo, su recuerdo y su espíritu. Muchas gracias. Tenía unas imágenes para mostrarles. Si me permite, esta es la tapa del libro de Larguero que mencionábamos. Y acá hay algunas imágenes que son del equipo de la clínica del profesor Navarro. Allí está rodeado de todos sus discípulos, médicos y estudiantes, y Larguero es el que está allí con la flecha de la izquierda con saco blanco. Y allá con la otra flecha está Héctor Ardao, que era un joven discípulo de la misma clínica. Esto es unos años más adelante. Ahí lo tenemos al profesor Navarro al centro. Larguero está por allá.
debajo de la chapa del número 175, y Ardao está donde marca la flecha. Años más adelante, ahí tenemos varios profesores que también fueron discípulos de Navarro. Ya Larguero era profesor agregado, está en la primera fila, está Chanchuli allí. Ana Vitarte, Eduardo. Esquenone, Héctor Ardao. Y Jorge Lócar, el que está esta vez debajo de la chapa del 175. Y esta es la clínica de Larguero en su apogeo. Está reproducida en el libro, ahí tenemos al Chumbo Ríos, Folco Rosa, Roberto Perdomo, Roberto Rubio, Ignacio Carrera, por allá Luisa Gregorio, Venturino, Hugo Delgado, Leo Riepi y Fernández Chapela, que es el padre del Pajarito Fernández. Y acá lo tenemos a Larguero, que había incursionado, entre otras cosas, en la cirugía cardiovascular con Clarence Crawford, el cirujano cardíaco sueco, con quien él había estado antes, y junto con Alberto Barcia, que fue el mayor radiólogo cardiovascular que tuvimos en Uruguay, que trabajó muchos años en Houston y también en Suecia. Crawford fue el que hizo la primera operación de coartación de aorta en el mundo, y Larguero incursionó también en algunas prácticas de ese tipo y hizo publicaciones al respecto. Acá lo tenemos ya en un homenaje en el Hospital de Clínicas, a donde él no quiso ir, aunque todos los de su clínica le dijeron que optaban por ir a Clínicas cuando le daban la preferencia para hacerlo, prefirió quedarse en su viejo y querido Hospital Pasteur, y fue la decisión suya como gran patrón de la clínica. En eso seguía a su maestro Navarro, era un gran patrón de la clínica. Y ahí tenemos algunas figuras, está el profesor Salveraglio, Joaquín Purcallas, el Chumbo Ríos, Boris Asiner, Sendán, Manolo Albo, Bolívar Delgado, y Del Campo y Ardao en la otra punta, y Alfredo Pernén allí en el extremo derecho. Y bueno, este fue el viejo Hospital Pasteur, que fue la vida de Larguero para lo que fue la atención en el sector público. Sus publicaciones marcaron a muchas generaciones de estudiantes, pero esto ya lo hacía desde el año 44. Apareció en el Estudiante Libre y luego, por el año 70, hicieron esta edición de Fisiopatología del Peritoneo, que es la explicación más clara y concreta de lo que es un gran maestro. El libro de quinococosis hidática es fantástico y empezó siendo un artículo de 7 páginas, como se excedió, porque tenía más de 150, publicó un libro con Venturino y Broly, que era una colaboradora de él. Y de esa escuela surgió Celso Silva, que estrictamente no era de la escuela de Larguero, pero fue jefe de clínica en la clínica de Larguero, y se inspiró para ser uno de los primeros intensivistas, dedicándose especialmente al shock, que era una de las preocupaciones que tenía el Larguero y su clínica. Y bueno, esa publicación sigue hasta hoy, porque esta es una edición que se ha hecho hace muy pocos años. Esta es una publicación que refiere a los hematomas intracraneanos traumáticos para ver a dónde llegó la inquietud del Larguero por incursionar en distintas áreas de la cirugía. Y esta es una imagen del viejo Teatro Solís, a cuya izquierda, en el ala izquierda, estaba lo que se llamaba el cine parlante. Estando de cirujano de Viró, ocurrió un derrumbe en el techo del cine parlante, que era donde estuvo después el restaurante El Águila y ahora Rara Avis, y hubo una catástrofe porque una cantidad enorme de aplastados. Llegó Larguero rápidamente, antes que las ambulancias, y dispuso lo que era el triage, cómo separar los pacientes de acuerdo a su estado de gravedad para disponer la atención. Uno al hospital tal, otro al hospital cual. El cine parlante. Y cuando en el 44 ocurrió en San Juan, Argentina, un gran terremoto, que fue el que ayudó luego a encumbrar a Eva Perón, a Eva Duarte, porque se destacó en la ayuda a los damnificados, fue Larguero encabezando con Vado una delegación uruguaya que inmediatamente el gobierno dispuso para ayudar, socorrer allí a los afectados. Vean lo que era el panorama de esa ciudad, que quedó casi totalmente destruida. Y esta es una placa que pusieron sus discípulos casi a los 40 años de su muerte en la tumba que guarda sus restos en el cementerio del Buceo.
Esta es una de las últimas imágenes de Larguero en su casa. Tuvo varias patologías, pero fundamentalmente murió por un aneurisma de aorta abdominal que le había diagnosticado Juan Carlos del Campo en una laparotomía 9 o 10 años antes. Él calculó que iba a vivir ese tiempo y aunque estuvo con De Beckey en los Estados Unidos, dijo, a mí no me va a dar para pagarle los honorarios a este hombre, y quedó sin operarse y murió por esa causa. También lo operó de tiroides, le hizo su total, pero estuvo muy bien. Bueno, es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan brillante y completa exposición, que realmente disfrutamos mucho. Como ustedes saben, todos los años se convoca el premio Larguero Benedek a través de la Sociedad de Cirugía, y convoca un tribunal que se forma por 3 miembros, uno designado por la Facultad de Medicina, que en este caso le tocó la responsabilidad del profesor Sanguinetti, y 2 miembros de la sociedad, que fueron este año los doctores Claudia Barreiro y Jorge Curi. A continuación, el secretario de la sociedad, el doctor Pablo Santiago, va a leer el acta de ese tribunal. Acta del Tribunal del Premio Larguero Ernesto Benedek 2017. El Tribunal del Premio Pedro Larguero Ernesto Benedek 2017 se reúne el día 22 de junio de 2017, integrado por los doctores Julio Sanguinetti, Claudia Barreiro y Jorge Curi, y se analizan exhaustivamente los trabajos presentados. 1. Potencial, utilidad del líquido hidático humano en el tratamiento del cáncer. Autores, doctor Edgardo Berriel, Teresa Freire y Eduardo Osinaga. Autores colaboradores, doctora Nora Beruá, Martina Crispo, Gabriel Fernández, María Florencia Festari y Sofía Russo. 2. Valor diagnóstico y terapéutico de la laparoscopía y la videocirugía en la apendicitis aguda, del doctor Andrés Salón Falcón. 3. Aplicación móvil para entrenar en cirugía laparoscópica. Comunicación final, doctor Juan Sanguinetti. 4. Estadificación axilar del cáncer de mama invasor. Utilidad y actualidad del intervencionismo axilar y de la biopsia del ganglio centinela, doctor Pablo Ciuto. 5. Tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, análisis de sus bases conceptuales y experiencia nacional, de los doctores Luis Russo Martínez, Daniel González, Leandro Telles, Álvaro Castro, Gabriela Rodríguez. Se falla como ganador al trabajo Potencial utilidad del líquido hidático humano en el tratamiento del cáncer, de los doctores Berriel, Freire, Osinaga y colaboradores. Asimismo, se sugiere la publicación de los trabajos Valor diagnóstico y terapéutico de la laparoscopía y la videocirugía en la apendicitis aguda del doctor Andrés Salón y Estadificación axilar del cáncer de mama invasor, Utilidad y actualidad del intervencionismo axilar y de la biopsia del ganglio centinela del doctor Pablo Ciuto por el tratamiento riguroso del tema y su alta calidad académica. Firman los doctores Julio Sanguinetti, Claudia Barreiro, Jorge Curi. El acta correspondiente, invitamos a los autores a pasar a recibir su título. Personalmente quería agradecer a las autoridades de la Sociedad de Cirugía, a los miembros del comité que evaluaron el trabajo, agradecer la distinción que nos brindan, agradecer también a todos los colaboradores, a las instituciones que nos han apoyado, fundamentalmente Facultad de Medicina y el Instituto Pasteur, a nuestra familia y a todos ustedes por vuestra presencia. Muchas gracias. Lo mío es un breve perfil de Edgardo como cirujano en este trabajo, porque creo que para nosotros es muy importante, ante un premio de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, plantearles que esto es obviamente un trabajo interdisciplinario, porque de hecho todo el plantel, el equipo de colaboradores que lo desarrolla, las instituciones participantes que fueron Facultad de Medicina con clínicas quirúrgicas que sumaron, el Departamento de Inmunobiología y el Instituto Pasteur, y en este contexto dejar también en claro los cirujanos que impulsaron esta actividad. Y dentro de los cirujanos tenemos que empezar con el profesor Niso Gateño, que fue quien un día, luego de que me invitó a dar una charla en su clínica quirúrgica de hablar de aspectos moleculares de cáncer para cirujanos, luego, inmediatamente al terminar la actividad, determina que sus 3 grados 2 del servicio deberían de ir al laboratorio de oncología básica a hacer una pasantía de 3 meses en mi laboratorio.
yo no lo sabía, que iba a tener esa intención, mucho menos los grados 2. Lo concreto es que luego de una depuración rápida, en una semana quedó solo Edgardo, y Edgardo, a los 3 meses, que era el plazo estipulado, plantea de seguir. Y seguir fue empezar ya a avanzar en un proyecto que se generó con el profesor Navarrete, de anatomía patológica, con el profesor Gateño y conmigo, en el área del cáncer de colon. Sufrimos la peripecia del Hospital de Clínicas en aquel momento, cuando se interrumpieron las cirugías, y Edgardo tomó una iniciativa muy fuerte, que fue la de impulsar el desarrollo de un modelo experimental de cáncer de colon en ratas. Y ese modelo generó una riqueza muy grande a nuestro grupo, no solamente que fue su tesis de maestría con una publicación internacional, sino que fueron lugar también a otras publicaciones, la tesis de Luis Ubillos, la tesis de Daniel Masal y de otros colegas que luego se beneficiaron de ese modelo que Edgardo estableció en el laboratorio. Termina su maestría, defiende la maestría, era inminente que con un poco más tenía el doctorado pronto. ¿Y qué dice Edgardo? Sí, el doctorado, pero lo voy a hacer en otro tema. Y se había entusiasmado con esto de que teníamos una hipótesis que con antígenos parasitarios podríamos tal vez generar una respuesta antitumoral. Empezó de cero, junto con Luis Ubillos, que está llegando, en el área de Trypanosoma cruzi, él tomó quistidático. Y luego de un trabajo muy duro, con numerosos resultados ausentes en su expresión positiva, Edgardo encuentra la beta, en la cual empezamos a encontrar, bueno, lo que se plasmó en este trabajo, su tesis de doctorado, que ya tiene un trabajo en una revista internacional, está por enviarse el segundo, sobre este tema. Por lo tanto, este cirujano, que nunca renunció como cirujano a su actividad como profesional de la cirugía, movilizó nuestro grupo de investigación, interaccionó con gente de ciencias básicas y nos enseñó muchas cosas y además nos dejó modelos que nos han nutrido y nos han permitido crecer hacia otras preguntas. Así que, Edgardo, realmente muchísimas gracias, además de las felicitaciones que todos te hacemos llegar. Gracias por integrar este equipo y lo que nos has brindado. Bueno, ahora sí, lo que queríamos decir, que vamos a atender la sugerencia del tribunal, obviamente, y vamos a pasar al comité editor estos 3 trabajos que aquí el ganador y los otros 2 que se han sugerido, para ser incorporados en ustedes saben que estamos por sacar la nueva versión de la revista ahora online de la Sociedad de Cirugía, y esperemos que estos rápidamente puedan estar incluidos. Para mí ha sido un placer especial participar de esta sesión. Me une un cariño muy grande con Edgardo, al que conozco hace mucho tiempo, con Gabriela, y bueno, y es doblemente satisfactorio entregar este premio y a los que lo han ganado. Así que les agradezco mucho la presencia a todos, a los familiares del maestro Larguero, aquí presentes, a los colegas que nos han acompañado, porque son los que le dan trascendencia a estos actos. Dejamos por aquí y tomamos una coca.